Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Que el Señor bendiga ricamente tu vida. Agradecidos a Dios por este maravilloso momento y espacio en compartir la palabra del Señor. Y que el Señor esté hablando de tu vida, de tu corazón, de esta manera también. Y recordaba y pensaba en las palabras que el apóstol Pablo escribió a los hermanos allá en Filipenses, hablando de una cosa tan importante y que para algunos quizás sea un tema de temor, ¿no? Pablo, consciente de que servía a Dios, le escribía a los hermanos para que ellos se pudieran fortalecer y para que estas palabras podían resonar en su corazón. Pablo en el capítulo 1 a los Filipenses les escribe algo maravilloso y hay como título: para mí el vivir es Cristo. Es decir, él decía y quería que sus hermanos comprendieran que él estaba sirviendo al Señor, pero como todo ser humano, algún día iba a partir a la presencia de Dios, solamente que él lo estaba anhelando y lo estaba queriendo, porque él tenía esta comunión con el Señor, una comunión maravillosa, estando en esta tierra, sirviendo al Señor, pero sabía que, por supuesto, como nosotros tenemos que saber que hay algo más, ¿no? Cuando uno deja esta tierra sabe que va a la presencia de Dios. Por eso Pablo alentaba a sus hermanos, primero para que no se pongan tristes de que esto nos va a pasar a todos. Segundo, para que ellos se alienten en su corazón y que sigan sirviendo al Señor de todo corazón, porque evidentemente en esto hay bendición. El servir al Señor, el estar en la presencia del Señor en esta tierra, nos hace tener esta comunión con el Señor, pero tenemos que saber y entender y comprender que es mucho más beneficioso para el creyente, para el Hijo de Dios, ir a su presencia. Pablo decía: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, es decir, el estar quizás preso, todas las cosas que le pasaban, era para que el Evangelio sea conocido. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, dice, se han hecho patente en Cristo en todos lados y a todos los demás, en el pretorio y a todos los demás. Pero dice algo maravilloso en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Pero dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, a prueba, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice el apóstol, pero quedarme acá en la carne es más necesario por causa de vosotros. No había cosa más hermosa que él anhelaba que ir a la presencia de Dios, pero se daba cuenta que si todavía estaba en esta tierra era de beneficio para los hermanos, es decir, para que él pueda seguir predicando, anunciando, alentando a sus hermanos. Él estaba en la cárcel, no estaba en una playa escribiendo estas cartas a las iglesias, no, él estaba preso, le estaba pasando situaciones difíciles, pero él decía, sería mejor para mí morir porque así voy a la presencia de Dios, porque esto para mí es ganancia. Esto significa y quiere decir a los hermanos que se alienten que ellos iban a pasar exactamente lo mismo. Hermano, hermana, amigo, amiga, si estás sirviendo al Señor y estás en contacto, comunión, está en permanente comunión con el Señor, tenés que saber que esto es un beneficio para tu vida, el hecho de experimentar que Dios esté en tu vida. Pero mucho más es ir a la presencia de Dios. Esto que no tiene que ser causa de temor, ni causa de miedo, ni nada por el estilo, porque es un beneficio para el creyente ir a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, a nosotros, listo, se nos terminan los dolores que podemos tener en la carne, las aflicciones que podemos padecer en la carne, las circunstancias que nos rodean, los problemas, aquello que nos está agobiando, eso se va a terminar. Por eso Pablo decía, ¿no? He corrido la carrera, he acabado, ¿no?, con fe y me espera la corona de la vida, y no solo a mí, sino a aquellos también que anhelan su presencia. Esto es maravilloso, que nosotros no nos olvidemos de esto. Pablo lo escribía para que los hermanos lo pudieran tener bien presente en su vida, en sus corazones. Es de gran bendición, sí, estar en esta tierra y servir a Dios de todo corazón, a pesar de cualquier circunstancia que nos rodeen, porque estamos en contacto con el Señor y estamos en una constante comunión que nos hace que cada cosa nos fortalezca y nos haga de nosotros
nuevas personas, nuevas criaturas, mejor creyente, mejor hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. Pero no tenemos que olvidarnos el foco fundamental, que es que un día vamos a ir a la presencia de Dios, y esto no tiene que ser causa de miedo, de temor, sino que podamos nosotros ahora afirmarnos y desear esto, de estar en la presencia de Dios. Pablo lo anhelaba de todo corazón, y esto es lo que quería dejarle a los hermanos, que no tuvieran miedo de que esto iba a pasar, pero ellos también tenían que pensar y sentir las cosas de la misma manera, porque ellos estaban sirviendo al Señor, y para ellos también esto iba a ser de ganancia. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Yo estoy en esta tierra y vivo con el Señor. Entonces no va a haber ninguna diferencia, porque si estar en comunión con el Señor en esta tierra y después parto a su presencia es mucho mejor. El beneficio, por supuesto, es dejar este cuerpo, las circunstancias que nos rodea, los problemas, las dificultades, el pensar qué voy a hacer mañana de comer, que tengo que ir al trabajo, las preocupaciones diarias que no dejan de estar en nuestra vida, aunque estemos sirviendo al Señor. Eso está, y eso va a ser permanente, pero nosotros tenemos que anhelar estar en su presencia, porque esto va a ser un beneficio para nosotros. Ahora vamos a alcanzar esta herencia que el Señor nos ha prometido, una herencia eterna, maravillosa. Pablo decía, y no solo a mí, porque ellos quizás estarían pensando que como él era el apóstol, que como él era el gran evangelista, que como él era esa persona escogida por Dios, bueno, él se merece el cielo. Entonces no, Cristo derramó su sangre por usted, por mí, por todos. Y si estamos sirviendo al Señor, si somos estos hijos que estamos en constante comunión aún en esta tierra, bueno, tenemos que saber y no olvidarnos que nos espera la corona de la vida, y es mucho más beneficioso poder estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo les decía a los hermanos en Filipo, para que ellos se alentaran, para que ellos cobraran fuerza. Quizás alguno que esté con el ánimo caído podría pensar, bueno, me voy a morir y no sé qué va a pasar conmigo, y no. El beneficio es que un día vamos a estar para siempre con el Señor, eternamente, que en esta tierra se van a acabar todas las cosas, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que anhelamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, es decir, ese lugar que nos ha preparado el Señor. El Señor Jesús, cuando se fue a la presencia de Dios, después de reunir a los apóstoles, después de haber estado este tiempo con ellos, después de resucitado, le dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si yo no me fuera, dice, ¿no? ¿Cómo les voy a preparar lugar? Pero el Señor dijo que se fue a preparar ese lugar donde nosotros vamos a ir un día a su presencia. Amigo, amiga, que se aliente su corazón y que se afirme en la presencia del Señor y que venga a los pies de Cristo. Hermano, hermana, que nosotros podamos servir de todo corazón sabiendo que un día el Señor va a venir a buscarnos y nosotros vamos a ir a su presencia y vamos a estar para siempre con Él. Oramos para que esta palabra sea viva, sea eficaz en nuestra vida y que realmente podamos vivir su palabra con total libertad. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por este privilegio que tú nos das de servirte, de hacer tu voluntad, y como hemos leído, es mucho mejor, mucho más beneficioso poder ir a tu presencia. Pero el tiempo que nos queda en esta tierra, que tú estés obrando en nuestra vida, bendiciéndonos para hacer en todo tu voluntad. A mis amigos, a mis amigas que están recibiendo el mensaje, que puedan venir a tu presencia, que puedan experimentar este poder, esta gracia, esta misericordia que solamente tú puedes dar, Señor. Te damos gracias por todo. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.